¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta charla especial que hemos desarrollado entre Platino Industria en alianza con Ventana Sur. Bienvenidos todos. Y el tema de la conferencia de hoy es cómo producir en tiempos de COVID, visualizando el 2021. Como todos sabemos, en 2020 el proceso de un proyecto fílmico y de la serie se han reestructurado completamente en tiempos de pandemia. Y para ello hemos invitado a 4 profesionales del sector audiovisual y financiero para analizar el impacto del COVID, desde el guión hasta la exhibición y las perspectivas de la industria para el 2021. 5 voces que nos hablarán justamente desde sus disciplinas de la producción, la distribución y el financiamiento para entender qué sucedió en el 2020 y visualizar qué haremos para el 2021. Para ello doy la bienvenida a nuestros panelistas y comienzo justamente con Uruguay, con Mariana Seco, productora de la empresa Productora Salado. España, María Luisa Gutiérrez, productora de las compañías Amiguetes Entertainment, Amiguetes Enterprise y Baufinger International Picture. De Perú, Cecilia Gómez de la Torre, de la empresa Tondero Distribución Amazonas Film. Y de España, Rafael Lambea, director general de la empresa CREA SGR. Y de Chile nos acompaña el productor Sergio Gándara, de la empresa Parox SA, una compañía que él fundó y de la cual es socio. Mariana Seco es fundadora y directora del Departamento de Cine de la productora Salado, una de las compañías audiovisuales más importantes de Uruguay, con más de 16 largometrajes, 2 de ellos representando a Uruguay en los premios Oscar. Además es directora de producción y distribuidora, ha sido expositora en mesas redondas y paneles de la región. Ha intervenido como jurado en diversos festivales de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, además de ser invitada a varios foros de coproducción como el Atelier del Festival de Cannes. Hace 15 años es miembro activo del medio audiovisual, ha sido presidenta de la comisión directiva de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay y presidenta del board de la Uruguayan Film Commission and Promotion Offices y representante de Uruguay para la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. María Luisa Gutiérrez cursó sus estudios empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en marketing y comercialización y posteriormente hizo varios másters, destacando el programa de dirección general del IES. Actualmente es directora general y productora de las empresas Amiguetes Entertainment, Amiguetes Enterprises y Baufinger International Pictures desde el 2004, donde también ha llevado los planes de comunicación de los proyectos realizados en esos años y es el management de Santiago Segura en su faceta como artista. Se ha desempeñado como directora de producción y productora ejecutiva en diversas películas nacionales e internacionales y es miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y miembro de la European Film Academy. Cecilia Gómez de la Torre es una reconocida ejecutiva con 25 años de experiencia en la industria audiovisual. Fue gerente de programación, ficción, adquisiciones y ventas internacionales de Frecuencia Latina, un importante canal de televisión peruano. Tuvo a su cargo la producción de más de 40 series y novelas y fue jurado de los Emmy Awards, los premios Platino, los premios Sanda y actualmente es gerente general asociada de Tondero Distribución Amazona Films, que se encarga de la distribución local e internacional de fílmicos y contenido diferenciado, generación de negocios y coproducciones internacionales. Rafael Lambea ha ejercido toda su trayectoria empresarial dentro del mundo de la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Ha sido analista de riesgos financieros en Alba Madrid, SGR, y actualmente es el director general de CREA SGR, la única sociedad de garantía recíproca especializada en el sector audiovisual y cultural. A lo largo de sus 30 años de experiencia ha participado en la puesta en marcha de modelos de financiación para las pequeñas y medianas empresas mediante la prestación de garantías, fondos de titulización y herramientas que permiten el acceso al crédito al sector de la pyme. Los últimos 15 años han estado centrados en el apoyo al acceso al crédito del sector cultural, participando muy activamente con la Administración Pública Española y los programas de desarrollo de la industria cultural europea. Sergio Gándara, comunicador audiovisual de la UNIAC, es socio fundador de Parox, una casa productora que ha destacado por desarrollar y producir
contenidos nacionales, exportables y coproducciones internacionales durante 20 años. Ha desarrollado su carrera profesional como productor ejecutivo en largometrajes y series y actualmente se encuentra trabajando en la producción de Los Prisioneros, una serie original de Moby Star Series Latam. Pues bienvenidos todos, un gusto tenerlos en este espacio. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Encantado de estar aquí. Al contrario, un gusto tener las voces de ustedes. Y bueno, como sabemos, 2020 lo podemos llamar un año completamente de caos, de crisis y también de oportunidades. Sin duda, el cine y el audiovisual, la producción, el desarrollo de proyectos han tenido que reestructurarse 180 grados completamente. En un momento dado hubo un paro total y lentamente ha comenzado su reactivación. Así es que me gustaría empezar justamente con María Luisa, que nos comentaras desde tu experiencia como productora, cuál es el impacto que el COVID-19 ha tenido en tu actividad. Haz que dentro del drama de lo que es el año 2020 por el COVID, nos encontramos en la mejor industria, es decir, la audiovisual, donde hay un montón de oportunidades, donde la gente ha consumido audiovisual como locos y para nosotros fue el motivo de estrenar Padre No hay más que uno dos cuando nadie se atrevía a estrenar. Habíamos, con Padre No hay más que uno, habíamos sido la película más taquillera del año 2019. La teníamos prácticamente terminada, aunque nos pilló con 2 días sin rodar cuando estalló el confinamiento en marzo. Y bueno, pues nosotros nos negábamos a pensar que la gente no iba a responder yendo al cine, aunque había muchas voces en contra y muchas personas que pensaban que estábamos locos. Todos los estadounidenses se habían llevado las películas, las grandes películas se las habían llevado para el año que viene, para el 2021. Los cines estaban desesperados porque necesitaban producto. Nosotros habíamos visto cuál era el consumo de audiovisual durante todo el confinamiento y pensamos que lo que realmente la gente necesitaba era un producto para tener una motivación para ir a las salas de cine, así que nos decidimos a terminar ese rodaje en el momento que abrieron el confinamiento. Si el 30 de junio abrieron el aeropuerto de Barajas, el día 1 de julio nosotros estábamos rodando en París, el 1 y el 2 de julio, terminamos la película y el 29 de julio la estrenamos. Entonces fue todo muy distinto, como tú dices, fue un giro de 180 grados, porque no teníamos, no podíamos hacer una promoción natural, no podías ir por la calle y decir, ¿qué hacemos? ¿Ponemos mupis? Si la gente no está paseando por la calle, la gente está en sus casas, ¿qué hacemos? Ponemos publicidad en la televisión, pero la gente está consumiendo series y cuánto nos gastamos porque no sabíamos cuál iba a ser la respuesta del público. Entonces lo hicimos de una forma muy dosificada. Hicimos mucho programa de publicidad con Santiago, que se volcó en la promoción de la película, con los actores, hicimos muchas redes sociales, pero lo que fue el gasto de la publicidad lo fuimos dosificando en función de cómo iba respondiendo la gente. Y la verdad que el resultado, Adriana, ha sido la película más taquillera del 2020, pero no estoy hablando de la más taquillera del 2020 como diciendo, bueno, es que el mercado es muy pequeño, que realmente ahora mismo es muy pequeño, porque estamos en un 10% de taquilla con respecto al año pasado, es pequeñísimo, sino que hicimos datos de prepandemia, lo cual es absolutamente inaudito, ¿no? Porque sí que conseguimos y nos dimos cuenta de que la gente tenía muchas ganas de vivir y tenía muchas ganas de volver a hacer vida normal. Y desgraciadamente lo que hemos comprobado es que lo que hay es una falta de producto, no solo una falta de demanda, sino una falta de demanda por falta de producto. También hemos tenido que producir una película, además con Tondero, que está aquí Cecilia. La hemos rodado en julio y agosto en Málaga y, por supuesto, pues con todos los condicionantes que implica los rodajes por todo el protocolo de COVID, que ahora lo tenemos como súper integrado y como si lleváramos años produciendo con COVID, pero la realidad es que durante todo el confinamiento yo creo que todos los productores del mundo estábamos intercambiándonos información para ver cómo poníamos en marcha todo esto. Nos hemos adaptado y, insisto, quiero ver que hay oportunidades y la oportunidad es que es una industria que requiere muchísimo consumo y que en estos tiempos que corren se ha visto que es necesaria. Y ese es el dato bueno con el que yo me voy a quedar de todo este drama, ¿no? que está siendo el COVID.
Dices bien, flexibilidad para trabajar, tiempo es oro y sobre todo aplicar la experiencia, ¿no? Crear apoyos con los productores. Mariana Seco, cuéntanos cómo fue para ti a partir del COVID empezar a seguir la producción que ya tenías planeada. Bueno, nosotros acá desde Uruguay no nos agarró en producción porque nosotros no teníamos proyectado ninguna película para el primer semestre, pero sí lo que sucedió acá en Uruguay, que tuvo el país en su, digamos, en su política de sanidad, digamos, fue el país con índices más bajos de contagios. Entonces de América Latina viajaron a Uruguay a filmar publicidad, a filmar series, a filmar películas. Entonces lo que ha hecho desde el 11 de mayo que nosotros firmamos el primer protocolo de sanidad con el gobierno, empezamos a filmar primero publicidad, rodajes chiquitos, con sets contenidos, después firmamos otro protocolo en junio y ahí nos permitió empezar a filmar en la vía pública, en los lugares públicos, y desde ese momento para acá hemos tenido muchísimos rodajes de series que hasta el momento estamos filmando muchísimos días por semana, digamos, Salado y otras productoras más, y lo que ha pasado es que no tenemos más capacidad, estamos a full completos, entonces nos tenemos que traer técnicos de Brasil, técnicos de Argentina, y así vamos, y entonces estamos haciendo todas las postproducciones acá también, eso sumado a un incentivo fiscal que tiene el gobierno, que es una devolución de gasto, digamos, un cash rebate. Entonces estas dos cosas han hecho una explosión, tanto para afuera, porque estamos trabajando muchos servicios de producción, pues son en general proyectos de productores extranjeros, pero además ha hecho que el gobierno ponga los ojos en este sector, un poco como decía María Luisa, porque este sector, digamos, ayuda, tiene mucho que ver, yo creo que hay como un 30% del costo total de lo que son nuestros proyectos que tienen que ver con hotelería, transporte, catering, con lo cual todas esas empresas que acabo de nombrar, que estaban absolutamente muertas por el tema del COVID, han resucitado gracias a esta industria. Entonces, parte de eso ha ayudado a que el gobierno ponga los ojos y diga, epa, este sector es realmente interesante, digamos, son nuevas industrias modernas, limpias, ¿no? Y entonces estamos teniendo un diálogo muy cercano con el gobierno, tanto con el gobierno nacional ahora, con el nuevo gobierno municipal, que ha cambiado también. Y entonces tenemos mucho para agradecer, hemos aprendido muchísimo. El tema de producir con COVID no es sencillo, pero como también decía María Elisa, uno se va acostumbrando y acá estamos en este nuevo mundo sintiéndonos contentos y bastante cómodos. Uruguay se volvió la opción y la alternativa en estas opciones. Siempre hay una alternativa más de las que uno se Sí. imagina. Sergio, cuéntanos desde Chile, ¿cuál ha sido tu experiencia una vez que el COVID desató el mundo? Bueno, lo primero que quiero comentar es que fue una verdadera hecatombe para los proyectos que estaban por comenzar o que tenían planificado rodar durante el 2020, lo que sin un seguro de cesantía importante dejó a bastante gente en una situación muy precaria en cuanto a lo financiero. O sea, el COVID no solo afectó a las empresas, afectó a la industria en general y en ese sentido tanto técnicos como actores lo han pasado pésimo porque el paro acá y sobre todo la incertidumbre de no poder trabajar y no tener claro cuándo podíamos volver, se tomó de alguna manera el miedo de mucha gente. Eh, luego de resuelto el tema del protocolo, ya pudimos empezar a programar rodajes. El protocolo que trabajamos junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura se publicó la primera semana de septiembre, por lo tanto de ahí en adelante hemos generado las condiciones de seguridad sanitaria para que tanto plataformas como inversionistas privados confíen en que podemos ejecutar un proyecto y llevarlo a cabo de principio a fin, que es el gran tema de nuestras producciones. O sea, todos estamos seguros que podemos empezar un rodaje, pero si aparece una persona con el COVID positivo, una cuarentena no la soporta casi ningún proyecto. Yo supongo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, em, sí creo que
desde la experiencia de Chile, que es un país pequeño, que tiene una industria que está bastante deprimida en el sentido de que aquí las plataformas no operan masivamente, ¿no? Hay algunos proyectos que se hacen en Chile, pero son muy selectivos y por lo tanto no hay una oferta de producción de contenidos locales amplia. Ha surgido dentro del cambio de paradigma de consumo, sobre todo de la audiencia, una oportunidad que para nosotros ha sido bastante genial y que nos ha permitido volver a soñar, ¿ya? Y es que películas han decidido estrenar a través de streamings asociados a tiqueteras, ¿ya? Donde de alguna manera reemplazó el consumo que nosotros consideramos como consumo de sala. ¿Ah? Entonces ya no es, ya, las expectativas de volver a la sala como que se hundieron bastante, sobre todo porque en Chile nunca ha sido realmente un negocio muy atractivo para los productores. La sala a nosotros nos deja un margen muy reducido del valor del ticket y por lo tanto en esta nueva modalidad de intentar vender e-tickets para que la gente pueda descargar o reproducir en streaming en su casa, ha surgido como una nueva oportunidad de negocio realmente a considerar, sobre todo si es que la trabaja sobre marcas con las que la audiencia tiene algún nivel de conexión especial. ¿Ah? O sea, me da la impresión de que la oportunidad que se está generando para nosotros los productores de poder estrenar a través de e-events es una posibilidad realmente sorprendente, incluso encandilante, toda vez que podemos planificar contenidos con la independencia y la libertad de los 2 o 3 compradores que existen en este momento en el mundo. Ya, pongámosle 5 compradores. ¿Ah? Sergio, lo que nos planteas es justamente una opción que estaba en un tercer lugar, en semanas pasó a ser una primera opción para poder Acá seguir pasó un evento ofreciendo puntual y contenido. es que pasó un evento puntual y es que una película basada en una novela de Pedro Lemebel, que es un escritor chileno con mucho, digamos, arrastre y muy de gueto, ¿ya? Una adaptación de un libro de la película se estrenó como un e-event y convocó una cantidad de audiencia en 2 días específicos donde se mostró la película, que dada el bajo porcentaje de corte de ticket que tiene la tiquetera en comparación con una sala de exhibición, transformó a la película en una oportunidad comercial súper concreta. O sea, de un ticket de $10, 8 están yendo para el productor y por lo tanto con 100.000 tickets o 70.000 tickets que vendió esa película, la recaudación comenzó a ser bastante considerable. ¿Ah? Yo no tengo ninguna duda, después de ver la experiencia de Disney Plus con el estreno de Mulan que viene estos días, entiendo, volvamos a la sala donde su negocio principal ha sido siempre vender pochoclo o cabritas o maíz. Entonces, ¿cómo vas a vender maíz si nadie puede sacarse la mascarilla? Esa es la pregunta, Claro. ¿no? Pues, Y en ese contexto yo tengo la lectura de que el hábito de consumo respecto de los nuevos contenidos le va a dar una oportunidad bien especial a los productores independientes, toda vez que vas a poder explotar tu proyecto en función de la capacidad que tuviste de instalar tu marca y con un costo muy menor del intermediario, o sea, el distribuidor. Sergio, tomando lo que dices de se abrieron nuevas oportunidades de distribución, Ceci, cuéntanos a ti, desde justamente tu expertise, que es la distribución y de los contenidos, ¿cómo te afectó el COVID y qué opciones has tenido? Bueno, nosotros somos distribuidores, pero también somos productores, tenemos varios giros de negocios y teníamos 3 películas grandes, comerciales, que íbamos a estrenar en el 2020. Una se estrenó en febrero, que fue Locos de Amor 3,
y se quedó prácticamente a la mitad de la corrida, ¿no? Sin embargo, pues fue una película que logró casi 600.000 espectadores, que para nosotros era una cifra un poco menor de lo que esperábamos, pero que fue bien. No hemos estrenado las otras películas comerciales porque las plataformas eh, normalmente no te pueden pagar lo que vale tu película a menos que hayas hecho la película para la plataforma. Por lo tanto, son las películas que están esperando para ser estrenadas el próximo año. Nosotros estrenamos películas también de terceros y de otros países y vimos la oportunidad de estrenar en países que ya se habían abierto. Como dijo María Luisa, siempre creo que hay una oportunidad cuando los estudios no están tan presentes, porque cuando están las películas grandes de estudios, los independientes tenemos a veces menos oportunidades y cuando se trata de otro país, aún más. Tuvimos una película chilena de terror y hablamos con nuestros socios estratégicos en México cuando recién se abrieron las salas y pusimos la película. La película estuvo 20 semanas en cines en México, hizo inclusive mucho más espectadores que el país de origen, que había sido Chile el año pasado. Entonces encontramos un nicho de jóvenes que estaba dispuestos a volver al cine. Creo que la experiencia del cine es algo que no se debe perder, porque el cine hay que verlo en pantalla grande. Hay productos que son para plataformas. Desde Tondero hicimos alianza con una plataforma y comenzamos a estrenar algo similar a lo que acaba de comentar Sergio. Es una plataforma que se llama Netsun Tondero y comenzamos a agregar productos hechos específicamente o algunos productos que ya teníamos hechos y que eran espectáculos, obras de teatro que comenzamos a poner en esa plataforma y le fue muy bien. Hay que diferenciar entre lo que es un TVOD de un SVOD. Todo lo que es transaccional no va a afectar en la posible venta después de suscripción. ¿Por qué? Porque todos apuntamos a esas plataformas grandes de suscripción, llámense Netflix, Disney Plus, Amazon o las más grandes que existen. Entonces, teníamos que tener claro, y a veces los productores piensan que es lo mismo un TVOD que un SVOD. Y en definitiva, creo que falta un poco de información, porque cada vez salen más plataformas, se está yendo un poco la tendencia de plataformas a los AVOD, que es algo mucho más avanzado, pero que finalmente es por un revenue share y los productores piensan que eso va a dar, digamos, va a representar un ingreso mayor y luego de 6 meses se dan cuenta de que lo que han recibido es muy pequeño y perdieron esa exclusividad que deben de tener para vender a una plataforma grande. Nosotros desde nuestro lado creo que tomamos la decisión de seguir adelante y se nos planteó la posibilidad de hacer autocinemas. Entonces, queríamos seguir teniendo pantallas grandes y abrimos 3 salas de autocinemas en el país. Es lo único que está abierto en este momento. Seguimos colocando películas no de estreno, algunas películas de biblioteca y estamos estrenando algunas cosas que son más pequeñas en los autocinemas, pero seguimos estrenando en otros países de la región que no han parado, tienen menos porcentaje como Bolivia, Argentina, el mismo México, que es un gran ejemplo de eso, y vamos a seguir por ese camino. Creemos que hay que tener una estrategia con cada producto. Cada producto tiene que tener su propia estrategia. No podemos tratar una película igual que tratamos a otra, porque cada una es particular y tiene sus propios, digamos, desde el contenido hasta la forma en que tú vas a manejar esa estrategia de esa película, porque hay películas de festivales y hay películas comerciales. Entonces, es un año de aprendizaje, un año de conocimiento. Desde WAWA, que es la asociación de mujeres que fundamos hace un par de años, Worldwide Audiovisual Women's Association, tenemos 400 mujeres inscritas en la asociación de cualquier parte del mundo. Y en pandemia generamos una producción que grabamos en 12 países con 16 mujeres de diferentes países de nuestras asociadas. Y lo hicimos a distancia y nos habíamos comprometido en hacer nuestra primera producción como Guagua y lo logramos en un año de pandemia. Creo que
las alianzas, las coproducciones, el poder trabajar en equipo, el poder colaborar entre los diferentes países en generar producciones. Aplaudo lo que hace Uruguay. Creo que le está dando trabajo a mucha gente de la región que hoy estaba en stand-by en sus países. Es el momento de unirse, Adriana. Dices bien, creo que la estrategia personalizada es lo que está logrando que los productos audiovisuales sigan teniendo una ventana de exhibición y siga habiendo público para ellos. Y me voy, Rafael, contigo, que justamente frente a una crisis donde el sector creativo y cultural, las industrias naranjas, como también se les denomina, tuvieron un colapso. En muchos lugares no tenían ingresos, tuvieron que buscar fórmulas. Y justamente crea SGR, junto con el Ministerio de Cultura, crean una línea de ayuda que en muy pocos lugares del mundo se vio. Cuéntanos al respecto sobre este apoyo que surgió para las industrias creativas. Bueno, yo os voy a contar un poco, digamos, la visión desde el punto de vista financiero de todo lo que ha pasado y todavía, si soy sincero, todavía estamos en shock, ¿no? El mundo financiero y concretamente, si lo centro en España, la situación financiera española desde el punto de vista bancario y tal, pues sigue totalmente en shock, porque nunca se había visto una crisis en la que pues prácticamente el 50% del Producto Interior Bruto de tu país se quede paralizado y que continúe paralizado. Porque ahora mismo pues tenemos nuestro sector turístico, hostelería, servicios completamente parado. Entonces, el nivel de crisis es de un volumen tan elevado que todavía, digamos que no nos queda o no tenemos todavía las herramientas necesarias para hacernos, para estar dándonos cuenta de lo que viene o de lo que va a venir, que es lo peor, ¿no? Entonces, claro, el Ministerio de Cultura efectivamente tomó una decisión muy acertada y rápida, que fue, pues vamos a dotar de financiación al sector cultural español mediante la herramienta de CREA SGR. Esto nos ha hecho tener una visión bueno, muy amplia del sector cultural y ahí coincido con María Luisa cuando decía que, bueno, el sector audiovisual es un sector privilegiado, porque en la visión que tenemos ahora mismo del sector, de todo el sector cultural, hablo de música, hablo de teatro, hablo de espectáculos en vivo y hablo del sector audiovisual, vamos, el sector audiovisual gana por goleada en las posibilidades de crecimiento, en las posibilidades de desarrollo y como comentaba ella, bueno, pues algunas productoras probablemente estén viviendo casi su mejor momento por la necesidad de contenido y de producto audiovisual. El resto del sector cultural, pues la verdad es que está atravesando un momento muy complicado. Muy complicado, pero centrándonos en el sector audiovisual, yo bueno, coincido con vosotros, efectivamente aquí estamos preocupados por el cambio de comportamiento del usuario, es decir, qué está pasando con tantos meses de confinamiento que puede producir que ya una familia pues deje de acudir al cine, deje de acudir a la sala, tenemos unas televisiones impresionantes con unos precios bajísimos, con 4K, 8K, 16K, que puedes tener una calidad increíble en tu propia casa. ¿Y cómo va a influir esto, este cambio de comportamiento, de hábito, bueno, de aquí pues al próximo año, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando de alguna manera todo esto teóricamente esté arreglado, la vacuna funcione? Si la gente volverá a tener el mismo comportamiento que tenía antes o tantos meses de utilización de un modelo en streaming o con plataforma, pues le va a hacer quedarse en casa y decir, bueno, pues esto tampoco lo necesito, no necesito salir, no necesito gastar, no necesito tomarme palomitas para ver el producto audiovisual. Y luego hay otra cosa que sí que nos está aterrorizando ya desde el punto de vista financiero, es la situación bancaria. O sea, creo que en España estamos atravesando un momento delicadísimo desde el punto de vista bancario, que al final va a estar unido a la producción audiovisual. Es decir, podemos tener la paradoja de que el año que viene estemos en el mejor momento, en la mejor situación de necesidad de producto audiovisual, de necesidad de rodaje, y a la vez nos encontremos con una situación de las entidades financieras tan absolutamente dramática que pues no haya posibilidades de conseguir acceder a la financiación. Nosotros lo estamos viendo ya en España, es decir, de las 4 grandes entidades, nosotros disponemos de 5 o 6 entidades grandes y ya 4 de ellas se van a fusionar
porque el negocio, claro, no lo permite. O sea, están buscando rentabilidad, están buscando capacidad de supervivencia. Y esto lo que nos aterroriza es esto, que al final el sector audiovisual es un sector muy débil para lo que es una cuenta de resultados de un banco. Es decir, puede ser interesante, pero no deja de ser, bueno, pues una anécdota, ¿no? En comparación con lo que puede mover el sector turístico, el sector del automovilismo, el sector de la aeronáutica, de viajes. Entonces, todo esto nos está, bueno, pues preocupando bastante, ¿no? Porque repito que podemos encontrarnos con la paradoja de tener mucha producción audiovisual, una necesidad imperiosa de rodar y de producto, y a la vez tengamos un problema de financiación y de acceso al crédito como no lo habíamos visto nunca, ni siquiera en la crisis anterior del 2008. Pues ese es un panorama muy complicado porque Muy complicado. hay demanda de contenido audiovisual en las Exacto. plataformas, en las salas de cine. Se necesita tener financiamiento para nuevas formas de producción y de desarrollo de proyectos. Y tercero, mantener un punto de equilibrio donde no nos vayamos a números rojos, que donde ya muchas empresas han tenido que parar, cerrar o refinanciarse. No todos los países, queda claro, en América Latina han tenido una política de líneas de ayuda a las industrias creativas y eso creo que es importante mencionarlo. Mariana, un poco cuéntanos sobre esto que nos comenta Uruguay, cómo se vivió. ¿Hubo una línea de apoyo? Y dos, ¿cómo se ha enfrentado el tema de ofrecer contenido audiovisual a las plataformas y producir en nuevas condiciones? Un poco un acierto de 3 líneas que hay que empezarlas a cruzar estratégicamente. Todo lo que estamos filmando ahora, en principio, en su 90% son servicios de producción para plataformas. Básicamente, Amazon ha aterrizado en Uruguay y en este momento está filmando 3 grandes series, que es lo que hace que ha explotado el mercado. Y para el año que viene ya tiene más de 5 confirmadas, que también ha acaparado todo el mercado. Entonces, lo que tiene que ver con la financiación de nuestros propios proyectos, también nos vemos en un momento que creo que le ha pasado a Colombia también. Los cachés de servicio de producción son más altos que de producción nacional. Entonces es difícil para los productores que producen o que producimos nuestros propios proyectos intentar ser competitivos, digamos, en los costos de producción frente a servicios de producción que están pagando cachés de servicios de producción que son más altos, con lo cual por el momento, digamos, tenemos que esperar un poco que baje la ola y que nosotros empecemos a producir de nuevo nuestros propios proyectos. Y al margen de eso, en paralelo, estamos en negociaciones con el gobierno para tener una suba de fomento, que ya venimos hablando mucho con el gobierno nacional y con el gobierno departamental, y un poco por lo que contaba hace un rato, que han puesto los ojos en el audiovisual y ven digamos, de rebote cómo la industria del audiovisual ayuda a otras industrias que estaban en franca decadencia. Entonces me parece que es una simbiosis interesante que nos ha permitido, digamos, delinear buenas e interesantes políticas para el 2021. Pero el 2021 vamos a tener que esperar un poco porque, bueno, están estas plataformas filmando sin parar acá en Uruguay. Claro, ¿cómo es ante la demanda de contenido que tienen las plataformas? Sí, los productores, yo creo que en este momento hay dos opciones o dos tipos de productores. Uno, los productores que o porque quieren o porque no pueden de otra manera, les negocian, digamos, sus proyectos a las plataformas como si fuera un original y las plataformas financian el proyecto en su 100% y corren en su 100% con los riesgos y también tienen el IP en su 100%, o otros productores que tratan de negociarles como un licensing, ¿no? Una parte aportan las plataformas y se da media vuelta y van agentes de ventas europeos o cualquier agente de ventas internacional y tratan de financiarse el resto del proyecto con otro lado. Entonces, eso también tiene que ver con diferentes formas de producción, porque por un lado son las plataformas que dicen directamente baja en línea y con qué tipo de gente quieren trabajar, con qué actores y todo lo demás, y el otro que es mixto, que es un sistema, a mi forma de ver, un poco más parecido al productor independiente, ¿no? Porque uno, por ejemplo, que da un servicio de producción a un productor que tiene un deal con una plataforma, no como original, sino como licensing, es una cosa más cercana, uno
uno conversa más, uno tiene más posibilidades de hacer como un approach creativo. Entonces me parece que ese deal mixto me parece que se parece un poquito más a lo que nosotros veníamos haciendo desde siempre, que fue nuestras propias películas financiadas con fondos de fomento de los gobiernos, haciendo coproducciones y con algún premio de algunos fondos internacionales, ¿no? Comentas algo importante que en Latinoamérica siempre nos sucede, no solo brindar servicios de producción, sino poder ser generadores de contenido original nuevo y sacarlo más allá de las fronteras del país donde lo estamos produciendo. Un punto de equilibrio de ambos, ¿no? Sí, yo creo que las plataformas en este momento también lo que están haciendo es lo que yo veo, ellos están buscando talento, ¿no? Talento, digamos, están buscando productores, están buscando escritores, están buscando actores, músicos, guionistas. Entonces me parece que con esta forma de producir ellos lo que están, ¿no? Es como van con el canlerín por toda América Latina y decir, estos de acá, ¿no? Como un handpicking, estos me interesan, estos me interesan, estos me interesan. ¿Qué va a suceder con todo ese talento que ya están agarrando? No lo sé, pero bueno, también las plataformas en América Latina empezaron a producir hace muy poco, ¿no? Digamos, recién estamos empezando a ver sus resultados. Así que vamos a ver qué sucede. Tenemos mucho para investigar. Sí, ya se comenta un Star System que se está logrando tener entre Iberoamérica gracias a estas plataformas. Veamos hacia dónde va este nuevo modelo, digamos, de Star System, no solo de productores, sino también de talento. María Luisa, en tu caso es muy interesante porque has tenido que rodar, estás preparando nuevos proyectos. ¿Qué paradigmas se han roto de cómo venías trabajando usualmente y a partir de ahora, qué no vas a poder dejar de no meter en tus proyectos, en tus desarrollos de proyectos? El primer paradigma que tuvimos que romper fue el de la ventana, ¿no? En España era bastante habitual que la ventana de cine tuviera que ser de 16 semanas y realmente no estaba escrito en ningún sitio, no está estipulado por ley, pero digamos que es una especie de protección que los exhibidores hacían y que lo hacían de una forma uniforme para todos los productos antes de salir a la plataforma. Obviamente, al ser nosotros los primeros que teníamos una película taquillera, que nos jugábamos mucho y que éramos los primeros que queríamos ir a los cines, pero que también les pedíamos que entendieran cuál era nuestro riesgo, ¿no? Porque nosotros teníamos la película en 1 millón de pérdidas y la película anterior había hecho 2,5 millones de espectadores en taquilla. Entonces, el hecho de meterla ahí y no meterla al año siguiente, en el 2021, era un riesgo muy grande. Les pedimos, por favor, que hubiera un acortamiento de la ventana que fuera lo suficientemente grande, porque nosotros pusimos 10 semanas entre el estreno en salas y la plataforma y accedieron, ¿no? Entonces ese fue el primer paradigma al que nos tuvimos que enfrentar. Yo sí soy muy partidaria de defender la ventana de cine porque considero que incluso para la propia plataforma la ventana de cine es un plus, es decir, la película que ha pasado por cines ha tenido un lanzamiento en cines, se ha gastado un dinero en ese lanzamiento y hace que cuando el espectador la ve en la plataforma ya sabe de qué le están hablando. No es como cuando de repente estrenas en la plataforma y a lo mejor tienes la suerte de que durante 1 o 2 días está ahí entre los usuarios que se supone que consumen tu tipo de película, pero pasa más desapercibida. Pero sí creo que la ventana de cine hay que protegerla. Y ahora la cuestión es, ¿hay que protegerla igual para todas las películas? Tenemos que tener en cuenta pues, que hay películas que van más cerca de la plataforma o que si no tienen tanta taquilla o no tienen tanta posibilidad de taquilla, ¿por qué esperar 16 semanas hasta llevarle a la plataforma? Si a lo mejor se puede sacar un dinero por llevarla antes a la plataforma. Entonces, ese es un primer paradigma que yo creo que está encima de la mesa a raíz del COVID y del lanzamiento de nuestras películas en pleno COVID. Y desde luego ahora cuando vas a desarrollar un proyecto, lo que ya nunca vas a dejar de tener en cuenta es un riesgo sanitario que yo creo que ninguno de los que estamos aquí o de los productores lo habíamos tenido, incluso los propios bancos, ¿no? Y las entidades financieras. Cuando yo tenía un seguro cinematográfico, pensaba que mi seguro cinematográfico me cubría absolutamente todo. Y es verdad que me exceptuaba las pandemias, pero bueno, era algo como que estaba ahí, que quizás se había quedado ahí, vete tú a saber de qué código civil, de qué siglo XVIII, ¿no?
y de repente te das cuenta de lo débil que es una producción cinematográfica. Antes lo decía Sergio, una cuarentena creo que ninguno de nosotros la aguantaría. Ahora mismo tenemos un problemón, los productores, yo creo que es a nivel mundial, que es que los seguros cinematográficos no se están haciendo cargo de las posibles interrupciones por COVID. Nosotros pues no somos una fábrica de coches, no somos un banco, es decir, en un banco pues si se pone enferma la cajera la pueden sustituir, en una cadena de coches también y en muchísimas otras profesiones. En nuestra profesión, si se pone enfermo, y estoy diciendo algo que es de perogrullo, ¿no? Pero si se pone enfermo el actor o se pone enfermo el director, no es sustituible. Y el hecho de tener que parar, no es que tengas que parar 15 días y que arrancas, es que en esos 15 días se te van al garete las fechas de los otros actores, las fechas que tienes que cerradas de localizaciones. Entonces yo creo que esa es una asignatura pendiente que mientras pase la pandemia y ojalá tengamos una vacuna en unos meses, ya dicen que están, hay una de Pfizer, hay otra de ojalá, pero yo me temo lo peor y me temo que esto se pueda prolongar por un par de años, con lo cual yo creo que los productores no nos podemos dormir en los laureles esperando a que vengan las farmacéuticas y saquen la vacuna, y tenemos que trabajar en el tema de los seguros porque yo creo que es lo que hace ahora mismo muy débil y que los números verdes de una empresa puedan pasar a ser rojos sin hacer nada mal, haciéndolo todo bien. Entonces, esto desde luego a corto plazo son cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Yo ahora mismo me encuentro rodando una película que he terminado en Pamplona, 3 semanas, y ahora nos estamos desplazando mañana, nos estamos desplazando a Colombia. Y estoy rezando porque pasen las 3 semanas en Colombia y las 27 personas que mando de España allí pues vengan bien y no haya ninguna incidencia, porque realmente la ansiedad que nos provoca el hecho de tener a trabajadores que dependen de ti, que están en otro país, que tú no tienes el control de traerlos, si de repente hay otro confinamiento, si de repente cierran aeropuertos, la verdad es que esta ansiedad vamos a tener que convivir con ella un tiempo y lo haremos porque no nos queda otra, pero estará ahí presente. Y lo dices bien, Manolista, la paradoja es producciones, planear en tiempo y forma que todos los recursos se cumplan en su momento y no haya más gastos. ¿Cómo planeas una producción con una pandemia y con una situación sanitaria incontrolable en muchos sentidos? Dependes de tantos factores y situaciones que yo creo que esa es la paradoja en este momento. No puedes, y para un productor yo creo que la sensación de descontrol es algo que no estamos preparados para luchar contra ello, porque tú ten en cuenta que cuando empezamos a hacer los contratos de actores y técnicos en el confinamiento, empezamos a tirar de cláusulas que nunca se habían tirado, que había una cláusula, no recuerdo cómo se llama en latín, pero viene a decir como este contrato se va a cumplir siempre y cuando se den las circunstancias en las que el contrato fue previsto. Es decir, yo te puedo decir a ti que me comprometo para rodar del día 11 de marzo al día 28 de abril, siempre y cuando haya paz en el país, no haya una pandemia mundial, cosas que para nada teníamos en la cabeza, ¿no? Entonces nos hemos tenido que adaptar de una forma rapidísima y hay algo a lo que no nos podemos adaptar los productores y el equipo de producción, que es la incertidumbre, que es con la que estamos luchando todos los días y que no la tenemos cuantificada en la cuenta de pérdidas y ganancias y, y que es duro, ¿eh? Yo creo que a unos 3, 5 años hay que cuantificar todo lo que está sucediendo a nivel de la producción de cine y audiovisual. Sergio, tú estuviste en el último Festival de Cine de Berlín físicamente, el que se hizo en febrero de este año 2020. Me parece que creo que es de los últimos grandes festivales que lograron tener, Donde se expandió el contagio. es lo que todos dicen, todo lo que pasó por el Festival de Berlín se desparramó por todo el mundo. Cuéntanos, los nuevos festivales ahora son virtuales, es un híbrido que estamos intentando resolver. Se trastocó la forma de vender y comprar contenido. ¿Realmente podemos seguir existiendo como industria sin un festival físico y presencial, sin un mercado al cual yo pueda ver y generar contacto físico? ¿Cuánto me gustaría decirte que sí, pero creo que no? O sea, la experiencia que hemos tenido desde la transferencia hacia la virtualidad ha sido tan eficiente
Para las compañías que es muy difícil que creo que se vuelvan a adoptar medidas como que permitan la convivencia y el encuentro físico si es que no es en estricto rigor necesario. La experiencia que están teniendo los festivales de cine en ese sentido son, a mí me parece alucinante. Uno, porque lo están haciendo muy bien desde el punto de vista de lo tecnológico. He visto festivales que en sus plataformas han permitido el acceso mundial al estreno de películas, que me parece que es una situación súper fascinante. O sea, me encanta poder ver simultáneamente un estreno de Cannes desde mi casa en Santiago de Chile. ¿Ah? Pero en mi experiencia de capitalino es aún menos sorprendente que la gente que tiene la posibilidad de acceder a un conversatorio con los actores, a un conversatorio con el director, desde el lugar remoto donde vive a través de la virtualidad. Creo que en eso también se gana mucho, ¿no? Hay una democratización del acceso que a mí me parece que llega para quedarse. ¿Ah? Ya lo comentaba en mi speech anterior respecto del futuro que le veo a la sala. Yo sinceramente creo que estos espacios, mientras exista riesgo en la seguridad sanitaria, y eso yo creo que de a poco se va a ir acoplando con la tecnología y en fin, vamos a estar todos bastante controlados respecto de nuestra situación sanitaria personal, va a promoverse un cambio completo en el paradigma del consumo del entretenimiento. Creo que para nuestra actividad la presencialidad es algo del siglo XX, yo creo que el siglo XXI va a ser completamente virtual. Esa es mi visión. ¿Ah? Salvo para la experiencia más indie, artística, de quienes disfrutamos del cine no como una actividad del entretenimiento, sino más bien como un consumo de bien cultural, donde la relevancia de estar en silencio con otros frente a una pantalla adquiere un carácter más como de ceremonia, de misa, digamos. Bueno, creo que hace poco tuve la experiencia que quiero compartir con ustedes de eventos acá en Italia, antes de que se volviera a cerrar. Y si bien estoy de acuerdo con parte de lo que dice Sergio, de que esto cambió y que el tema de las plataformas ayudan a que estemos más cerca, que podamos vivir la experiencia de tener un mercado, yo siento que nada se compara a un mercado presencial y creo que vamos a convivir entre las dos cosas. Porque estuve en esta feria en Roma, en el Festival de Cine de Roma, en el Mia Market, y lo que comentábamos todos los que asistimos fue de que era increíble poder tener una feria presencial, porque las relaciones y muchas cosas que se hacen en estos festivales se hacen entre los pasillos. Y es cierto, uno tiene reuniones, pero muchas veces tienes la posibilidad de contactarte y conocer gente en los pasillos de los festivales y en los eventos paralelos que hay. Entonces, yo estuve feliz, tuvimos todos los cuidados, realmente fue una seguridad tremenda la que se usó en estos eventos. Lo mismo pasó en el Festival de Venecia. Entonces, ojalá que ambas cosas puedan convivir en un futuro y que esas ferias presenciales no se pierdan. Creo que las plataformas nos han dado cosas muy positivas. Coincido con muchas cosas que ha dicho María Luisa. Para nosotros fue realmente todo una aventura que pudiéramos llegar a España, que Miguel y el equipo llegar a España a grabar y el poder estar coproduciendo allá es algo maravilloso para nosotros y estamos muy felices con ello. Hay que agradecerle a las plataformas que han cada vez acercado a los horizontes y a los países, se han acercado a las fronteras. Hoy creo que la producción española está viviendo una etapa maravillosa. Las plataformas han mostrado esas series que antes probablemente no llegaban a Latinoamérica y que hoy los latinoamericanos pues disfrutamos muchísimo y ya el idioma, el español castizo, ya no es una barrera. Por lo tanto, se abren más posibilidades de coproducción y
y eso nos los ha traído la tecnología. La tecnología también ha traído que se le abra la puerta a hacer series con niveles que antes la televisión abierta no tenía, niveles mucho mayores porque hoy esas plataformas no solamente se alimentan del expertise de la televisión, sino de la maravilla de esos directores, guionistas y toda la gente que viene del cine, que tiene una mirada distinta, que tiene una mirada que está a otro nivel que la televisión tradicional. No quiero decir que la televisión tradicional no tenga calidad, pero va dirigida a otro público. Entonces, las plataformas nos han traído también ese reto de elevar cada vez nuestra calidad y de acortar fronteras. Entonces, ojalá que podamos convivir ambas cosas, lo virtual, lo que viene en la plataforma, con lo presencial, con no perder la experiencia del cine, ese cine que hay que verlo en pantalla gigante y que también se vea en plataformas y también la posibilidad de estar en ferias virtuales y en ferias presenciales. Viene la frase de tan cerca y tan lejos nuevamente. Rafael, cuéntanos cuáles fueron los resultados después de estos meses con la línea de ayuda. Y dos, yo te preguntaría si sería posible que estos sistemas de aval y de garantía recíproca que existen en España se pudiesen trasladar a Latinoamérica. Bueno, los resultados han sido para nosotros realmente espectaculares. No tanto porque lo hayamos hecho muy bien, sino porque la situación era tan mala que al final prácticamente éramos la única vía para el acceso al sector cultural, a la financiación, ¿no? Entonces, bueno, la decisión que tuvo el Ministerio de Cultura de dotarnos de un dinero, de un fondo, para conseguir que pudiéramos avalar a más empresas, ha producido los efectos que pensábamos. Es decir, hemos multiplicado pues, en algunos casos por 4 la capacidad y los préstamos que habíamos podido dar el año pasado, ¿no? O sea que por esa parte la verdad es que el éxito ha sido total. Y luego la otra pregunta era, me preguntabas cómo había ido. Si un sistema de aval y garantía recíproca como el Ay, que perdona, existe sí, en sí. España se pudiese Sí. trasladar a Latinoamérica. Hombre, yo creo que es perfectamente posible, pero aquí sí que necesitamos y necesitáis de la voluntad de la administración pública de allí. Es decir, esto es una cosa fundamental que entiendan, como afortunadamente aquí pasó, que se entendió. El promotor del proyecto fue Geda, como conocéis, la figura de Miguel Ángel Benzal, que es el que en un momento dado se dio cuenta del problema que había de acceso a la financiación, pero contó con el apoyo, en aquel entonces, el apoyo decidido de la Administración Pública Española para entender que era fundamental pues una herramienta de financiación de este tipo. Entonces, posibilidades las hay. Sociedades de garantía en Sudamérica ahora mismo hay muchas. Especializadas en el sector audiovisual no hay ninguna. ¿Por qué? Porque falta la voluntad de la administración pública de allí. Algún país tiene que darse cuenta del potencial, como decía Mariano ahora mismo, Uruguay, es decir, esa reflexión de decir qué puede aportar el audiovisual ya no solamente al sector audiovisual, sino al resto de los sectores, porque en muchos casos estamos viendo que está sirviendo de motor para otros sectores, como puede ser hostelería, servicios. Entonces, el hecho de que sean capaces de verlo desde el punto de vista de la administración pública, esa capacidad puede hacer que se pudiera replicar el modelo sin ningún problema en cualquiera de los países sudamericanos. Pero ya os digo que hace falta esa visión desde el punto de vista de la administración pública para potenciarlo. Sin duda, la industria creativa necesita de políticas públicas mucho más Sí, amplias. Ahí sí 360 grados, donde distintas economías se sienten a negociar y a evaluar esquemas que ya han funcionado, modelos de negocios que pueden funcionar. Que uno de los problemas, perdón, ya acabo, uno de los problemas que también nos preocupa es que ahora mismo en Europa los presupuestos públicos de los países europeos van a estar muy afectados por el efecto del COVID. Entonces, las cuentas públicas, probablemente una vez que acabe esta cantidad de dinero de ayudas, vamos a enfrentarnos a unas cuentas públicas el año siguiente y a los años posteriores muy debilitadas, sin ingresos. Esto probablemente también vaya a afectar, porque de alguna manera le tocará al sector audiovisual y cultural, porque tiene un componente importante de participación pública.
Pues viendo el balance de 2020 y escuchándolos a ustedes, es el potencial que tiene el sector del cine y el audiovisual como una posibilidad de generar derrama económica a otros sectores, Eso es. aún incluso en momentos de crisis económica. Y dos, quisiera preguntarles a ustedes, hacia 2021, brevemente me dijeran desde dónde están parados y hacia dónde están caminando. Empiezo por María Luisa. Desde hace bastante poco soy la presidenta de la Asociación Estatal de Cines, que digamos que es la asociación más importante de productores de cine del país, y estamos peleando, uno, con la administración pública para que amplíen el fondo que hay de ayudas públicas. En España, o sea, digamos que, las patas de financiación de una película son, por un lado, la parte privada y por otro lado, la parte pública. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es de que hay mucho dinero en el mercado privado, pero sin la pata pública se quedan muchas películas que no se pueden hacer aún teniendo distribuidores, teniendo plataformas, teniendo televisiones. Entonces, hemos pedido que nos amplíen eso por un lado. Por otro lado, para el drama que ha habido este año, porque al final hay muchas películas que o no se han podido rodar o no se han podido estrenar, y teniendo una previsión de que este año 2021 va a venir con un montón de títulos de los estudios que van de alguna forma a colapsar las pantallas y que no vamos a poder competir, con lo cual nuestros proyectos al final, como decía antes Cecilia, se van a tener que ir metiendo en los huecos que nos dejen de alguna forma los estudios. Lo que hemos pedido es una amplificación una ampliación de los plazos que se nos requieren para hacer los estrenos de las películas, porque nosotros desde que la película consta de una subvención o tiene una calificación, tiene X meses para estrenar. Entonces, todos estos plazos hemos pedido que se flexibilicen. Igual con el tema de las coproducciones, hay películas que no se han podido rodar porque los países en los que se tenían que rodar todavía están cerrados. Por otro lado, y ya son peticiones más que tienen que ver pues con la pata de los incentivos fiscales para poder competir bueno, pues con el resto del mundo, ¿no? Al final todos los países, yo creo que los gobiernos ya sí que se han dado cuenta desde hace tiempo y ahora más que nunca, pero antes ya lo sabían, que realmente los rodajes son un motor de turismo, como decía antes Mariana, de hostelería, etc. Y prueba de ello es que todos competimos a ver quién damos el porcentaje más alto de regresión al productor, ¿no? Y competimos en esta maratón. En España la verdad es que es bastante complejo cómo se tiene que hacer, porque se tiene que hacer a través de una sociedad que se llama AIE, Asociación de Interés Económico, que se crea y que se vende y que es todo como muy engorroso. Lo que estamos pidiendo es que sea todo muchísimo más transparente, más directo, que se le quite mucha burocracia a este trámite, como pasa en países como Puerto Rico, como pasa en Colombia. Bueno, no sé, no conozco el caso de Uruguay, pero me imagino que será más similar a lo que hay en Colombia o Puerto Rico que lo nuestro. Entonces estamos pidiendo también pues que burocráticamente esto sea más sencillo, y sobre todo estamos pidiendo al gobierno que nos apoyen con el consorcio de seguros para que se hagan cargo de esa incidencia que pueda ser el cortar un rodaje porque hay un caso de COVID. Estamos pidiendo al gobierno ayuda en este sentido, igual que ayudan cuando hay pues otro tipo de desastres naturales, como pueda ser que alguien pierde su casa porque hay una inundación o un atentado terrorista. Entonces, esas son como las luchas que estamos teniendo para el 2021 como sector. Y como productores, pues tenemos ya instaurado el protocolo de COVID y desde luego desde nosotros, lo que somos nosotros, tenemos dos rodajes a la vista ya para empezar en enero, aparte del que estamos terminando ahora en Colombia, y seguimos con la máquina a toda mecha porque sabemos que ahora mismo como empresarios somos responsables de generar trabajo y de generar actividad económica y ya es una responsabilidad que tenemos social, ¿no? Y pese al riesgo, pues estamos en ello. Así es. Mariana, para 2021 en Uruguay, tú como productora, ¿qué perspectivas ves? Como miembro de la directiva de la Asociación de Productores, los objetivos que tenemos para adelante es
modernizar las bases del Fondo de Fomento, digamos, para diferentes tipos de producciones nuevas que hasta ahora no se venían fomentando, digamos, profundizar un poco más en la producción de contenido de televisión, de series, nuevos formatos, también modernizarlo en el sentido de las fuentes de fomento. Estamos en este momento estudiando la ley de Paraguay sobre el aporte del Internet, del consumo de productos audiovisuales de Internet para el audiovisual. Entonces, en este momento estamos haciendo estos planes así. Y además, por todo lo que nos está pasando en este momento y porque el gobierno está poniendo los ojos en nosotros, también dentro de toda esta crisis, pero aprovechando esa cercanía que tenemos con ellos de empezar a profundizar el fomento del audiovisual en general. Por ahí vamos. Muy bien. Fomentar el desarrollo del audiovisual, eso creo que es importante en cada país. Y Sí, profesionalizarlo y también. estoy de acuerdo con María Luisa que los incentivos de los gobiernos tienen que ser muy, muy simples. Por ejemplo, yo creo que me he estudiado varias leyes nos hemos estudiado varias leyes de incentivos en diferentes países y te podría decir que la de Uruguay es la más sencilla y la más simple de todas. La más fácil de aplicar, la más fácil de cobrar, la más fácil que los productores internacionales, que los productores nacionales entiendan. Me parece que hay mucha competencia, pero uno cuando los empieza a estudiar se marea y no termina de entender, y me parece que la clave es la simpleza, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Muy bien. Cecilia, 2021, ¿qué perspectivas tienen para ti como productora y distribuidora? Bueno, como lo han dicho mis colegas, hay que seguir produciendo, hay que seguir generando industria en nuestros países. Nosotros vamos a producir mucho el próximo año. Tenemos varios proyectos, varias coproducciones. Y como distribuidores, ahora están los cines cerrados aún en mi país, pero tenemos la esperanza que abran pronto y el hecho de que hayan menores porcentajes de personas yendo al cine no van a hacer que nosotros nos limitemos a estrenar. Creo que debemos apoyar a que la industria crezca y que tenemos que estrenar como distribuidores, también apoyar a todos los independientes de nuestro país a colocar sus películas y sus proyectos, sus series en plataformas, en diferentes circuitos comerciales internacionales, porque cuando nosotros vendemos esas películas, esas series, esos audiovisuales afuera, estamos colaborando a que ingrese dinero para que ellos puedan seguir adelante con sus proyectos. Entonces tiene que haber un compromiso también en los propios países, primero, como lo han dicho antes, por el gobierno, que debe seguir apoyando la industria, porque trae beneficios turísticos, porque promueve el patrimonio histórico de un país, sino también tiene que haber compromiso por las televisoras, que sigan comprando los productos del país, que sigan entrando en coproducción. Sabemos que estamos en momentos difíciles, pero es el momento en que las industrias del cine y la televisión se tienen que unir para mantener activo a ese personal que tiene que seguir trabajando y tiene que seguir creando. Es un momento para la creatividad. Creo que este año ha sido un año en el cual mucha gente se ha dedicado a crear y sabemos que lo más importante de lo que nosotros hacemos son esas historias, historias únicas, historias irrepetibles, que sin esos creativos que han pasado este año escribiendo no existirían, pero tampoco van a existir si no tenemos un compromiso en real en producirlas. Entonces, es el momento en el que hay un vacío en la industria y que todos tenemos que estar comprometidos en que esas historias vean la luz, desde todos los ángulos, político, empresarial y sobre todo de gremios que estemos asociados. Gracias, Cecilia. Sergio, finalmente, tú como productor, 2021, ¿cuál es tu reto? A ver, yo creo que se abrió una ventana ahora en el verano donde estamos todos aprovechando de
poder ejecutar las producciones que teníamos en carpeta. En mi caso personal, comienzo rodaje el 4 de enero, por fin, de un proyecto que postergamos, del cual postergamos su rodaje, estaba planificado para mayo del 2020. Pero también muy en conciencia, por lo menos aquí está bastante instalado, que a partir del inicio del otoño la pandemia nos va a obligar a cerrar eh, prácticamente todos los encuentros personales, por lo tanto las posibilidades de rodaje van a ser bastante limitadas o casi nulas. En lo personal o en la conversación aquí en la industria local hay mucha confianza en la posibilidad que está ofreciendo esto de poder estrenar a través de e-events como una nueva ventana de explotación para los proyectos, sobre todo que tienen marcas potentes, que conectan con la audiencia local. Por lo tanto, yo tengo la expectativa de que van a comenzar a surgir nuevos contenidos locales exportables. La presencia de las plataformas acá en Chile es bastante reducida, o sea, si bien se han hecho algunas series para Amazon o alguna para HBO en un momento. Nosotros ahora estamos haciendo la primera para Movistar. Netflix, por ejemplo, nunca ha hecho una serie en Chile. ¿Ah? Entonces, esa realidad también nos obliga a buscar la esperanza en otras alternativas de modelo de negocio, esperando que pronto sí las plataformas realmente aterricen para interesarse en el contenido local o hacer local el contenido chileno. Muy bien, Sergio. Rafael, te dejo a ti en una frase por qué son importantes las industrias creativas y seguir generando cine y audiovisual, contenido e historias para todos. Bueno, sencillamente porque nos han salvado la vida. Desde luego, yo creo que hay miles y miles de personas que no podrían haber aguantado lo que estamos aguantando o lo que probablemente tengamos que seguir aguantando sin esa capacidad, sin esa creación, sin lo que, bueno, pues el sector audiovisual le ha podido ofrecer a la gente, de ponernos estupendos y vamos a financiar todo lo que se pueda financiar, porque financiar el proyecto significa sacarlo adelante y sacar adelante pues puestos de trabajo que tienen que salir como sea. Pues muchas gracias, Rafael. Son los productores del cine y el audiovisual los que permiten que nos salvemos, gracias en estos momentos, con sus historias. Les agradezco Cecilia Gómez de la Torre, María Luisa Gutiérrez, Mariana Seco, Sergio Gándara y Rafael Ambea. Gracias por estar Gracias, desde cada uno de sus países. muchas gracias. Gracias por la Gracias. invitación. Un beso a todos. Gracias. Un Un beso, beso. gracias. Gracias a todos.